CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, un programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Con la conducción de Leonardo Salas, Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas Quirós, acá en CRC 89.1 Radio. Y como ya lo mencionó nuestra introducción del día de hoy, Contexto 360, miércoles a las 3 de la tarde, para acompañarle en estas tardes de cafecito, ya que empezaron las lluvias, pues bien merecido. Ojalá que nos esté acompañando en nuestra señal de radio o por Facebook Live. O en diferido también nos puede buscar en YouTube y también en Spotify. Y pues bueno, un saludo a todos nuestros fieles oyentes, a don Eduardo Chavarría en cabina, gracias por el apoyo técnico. Y pues bueno, hoy queremos hablar un poco de lo que ha sido la situación del análisis, más bien del discurso presidencial, del informe de labores que se hace año con año en la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo. Pero ya vamos a hablar de eso durante un tiempo más adelante. Estamos a la espera de nuestro invitado, que tuvo ahí unos problemitas de corte de luz, pero vamos a ver si logra llegar a tiempo ahora para el programa. Mientras tanto, pues hay mucho que comentar y ya ustedes vieron que hace escasos, hora y media, 2 horas, tuvimos pues la primera votación del cónclave allá en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, justamente a las 9 de la noche, hora de Roma, 1 de la tarde, hora de Costa Rica. La chimenea instalada en la Capilla Sixtina expulsó la primera fumata negra del cónclave 2025. ¿Qué significa el humo negro, el humo oscuro en términos vaticanos? Bueno, pues lo que confirma es que ya se dio la primera ronda de votaciones de los 133 cardenales electores y que esta votación aún no ha alcanzado el requisito de 2/3 para proclamar al sucesor de San Pedro. Entonces ya tenemos un primer hecho allá en el Vaticano de cómo se dio la primera elección y el resultado es el humo negro, que significa que los 2/3 de esos 133, no ha sido alcanzado. Entonces, eso es el primer elemento, primer detalle que queremos comentarles a ustedes. Hay que recordar que esta jornada del Vaticano empezó temprano hasta que llegó el famoso extra omnis a las 4 de la tarde allá en Roma, donde el maestro de ceremonias pronunció la fórmula que expulsaba a todo el mundo, excepto a los purpurados de la Capilla Sixtina, para que juramentaran en secreto y pues rindieran cuentas precisamente de esa actuación que quedará justamente entre ellos. Nadie más lo podrá saber. Cada cardenal en ese juramento promete guardar la confidencialidad absoluta bajo pena de excomunión, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. En fin. ¿Qué sigue ahora en términos de lo que es el Vaticano? Bueno, pues mañana, jueves 8 de mayo, podría haber hasta 4 votaciones, no más de esas. No habría más de 4 por los siguientes días, distribuidas en diferentes horarios, 2 por la mañana, 2 por la tarde, hora
de Roma. Para el caso de Costa Rica, y por si usted quiere seguir la transmisión que diferentes medios han estado haciendo, inclusive nosotros en el Facebook de Contexto 360, hemos remitido, hemos enviado en nuestro enlace público que usted puede visitar en Contexto 360 en Facebook, puede ver el enlace en directo que hemos estado compartiendo. De hecho, actualmente el enlace que se tiene, usted puede ver lo que está sucediendo en a estas horas de la noche ya en Roma, una desolada plaza de San Pedro, donde podemos observar las pantallas que tienen para los turistas y para los fieles católicos apagadas, algunas luces, los faroles apenas resplandeciendo en la noche, y un par de patrullas de la policía italiana allá en Roma, pues vigilando que todo esté debidamente en orden en la Plaza San Pedro. Eso es lo que acontece en este momento, viéndolo aquí directamente en sintonía con Contexto 360. Le estamos narrando un poco lo que sucede allá en el Vaticano, obviamente lo que son la Plaza San Pedro iluminada en sus columnas, con algunos faros también, y se observan muchísimo, unas 3, 4 personas que ya más bien van abandonando la Plaza de San Pedro, como les digo, con 2 patrullas en este momento nada más, esperando lo que acontece el día de mañana. Y les decía que para los que quieran seguir mañana la transmisión desde Roma, hora de Costa Rica, esta hora va a ser 2:30 y 4:30 de la mañana, o sea, en la pura madrugada, por si usted quiere desvelarse un poco, y también a las 9:30 y 11 a.m. Estos son horas aproximadas, es decir, que si nos sorprende la elección del Papa en la mañana, ya sea a las 2:30 o a las 4:30, pues solo si usted está despierto ahí desvelado podrá ver lo que acontece en vivo. Y si no, pues un poquito más tarde, a las 9:30 de la mañana y 11 a.m., también va a estar dándose lo que es las siguientes 2 votaciones. Como les digo, máximo 4 al día. Y una vez que se dé lo de mañana jueves, habrá que esperar si sigue habiendo fumatas negras o llega la esperada fumata blanca. Pues así se completará 3 días de votaciones. Serían 12 votaciones en total, 3 por 4, ¿verdad? 4 al día. Si no hubiera acuerdo, entonces se haría un día de pausa. Ese día de pausa sería el domingo, pues básicamente anunciadas para reflexión y oración. Y luego se reanudaría la votación allá en la Capilla Sixtina. Así que pues con cada salida de humo negro habrá mayor suspenso, y la anhelada fumata blanca para el pueblo católico se supone que irá acompañada del repique de las campanas en San Pedro, y poco después, como lo hemos anunciado también en las redes de Contexto 360, veremos al cardenal protodiácono Dominique Manberti, que es de Marruecos, por cierto. Dominique Manberti es de Marruecos, es el cardenal protodiácono. La labor del cardenal protodiácono va enfocada básicamente a varias, pero la más importante, por lo menos la más visible, es que le toca anunciar el tradicional Habemus Papam. Es decir, Manberti será el que sea la voz de esas palabras de Habemus Papam. Así que bueno, todos atentos a lo que pueda pasar allá en el Vaticano, en San Pedro. Aprovecho para saludar a Marixa, que nos reporta sintonía también, a don José Alberto Alvarado, el famoso gato, allá en San Miguel. Un saludo para él. Y pues a todos los que nos honran con su sintonía. Bueno, pues seguimos acá en Contexto 360. Vamos a repasar un poco mientras allá en la Capilla Sixtina los frescos de Miguel Ángel custodian lo que sucede en el cónclave, y mientras se da la elección del sucesor de San Pedro, el Papa número 267, pues mientras tanto volvemos
acá a Costa Rica, un poco para comentar lo que ha sido el informe y el discurso del presidente Rodrigo Chávez pasado o presentado el pasado 5 de mayo. Hay que recordar que por la obligación constitucional que esto tiene, debe presentarse el 1 de mayo, y así quedó debidamente depositado en tiempo y forma el informe a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, recordarán ustedes en transmisión especial también que tuvimos acá de CRC 89.1 Radio, el 1 de mayo se lleva a cabo el cambio, la elección de directorio de la Asamblea Legislativa, en la cual quedó electo nuevamente Rodrigo Arias Sánchez como presidente de la Asamblea. Y por esa razón, el discurso de rendición de cuentas del presidente Chávez se trasladó para el 5 de mayo pasado. Y justamente de eso que queremos hoy hacer algunos comentarios. Valga decir que este informe, como les digo, cuenta con una obligación legal de presentarse a la Asamblea Legislativa y presenta pues algunos elementos, digámoslo así, importantes de resaltar. Vamos a ver, podría uno decir que hay tres grandes escenarios de este discurso o de este acto del 5 de mayo. Primero, la llegada del presidente Chávez, que se da a varios metros donde él descendió del vehículo en el que se acercaba y se trasladó hacia el edificio de la Asamblea Legislativa. Pasó por la Plaza de la Democracia, donde había algún grupo de personas esperándole para victoriarlo, digámoslo así. Y bueno, ese fue como un primer elemento de ese acto. Después ingresa a la Asamblea Legislativa, donde se lleva a cabo todo el acto protocolario, que recordarán que cuenta con la presencia formal de todas las fracciones legislativas del nuevo directorio electo el 1 de mayo, y por supuesto que también de los invitados especiales, que en este caso se compone de varias delegaciones internacionales, entiéndase embajadores, representantes de otros países aquí en Costa Rica, también autoridades como la Contraloría, como la Defensoría, Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial, y por supuesto que también toda la comitiva del gabinete, entiéndase los ministros y ministras que acompañan al presidente a este acto de rendición de cuentas. Y pues ahí viene justamente esa segunda parte, donde el presidente Chávez hace presentación de su informe, y posterior a eso viene lo que es una especie de réplica que hace el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, a propósito de lo que ha dicho hasta ese momento el presidente Chávez. Y pues bueno, entonces, para comentarles un poco de eso, uno podría decir varios elementos. En esa presentación que hace el presidente Chávez, lo que él hace como discurso no es igual al informe escrito presentado. El informe escrito, que usted lo puede descargar en la página de la Asamblea Legislativa, es un informe de más de 150, 160 páginas, usted lo puede ver, pero además con algunas imágenes y texto, pero llama la atención algunos elementos de ese informe que vamos a estar desmenuzando acá con nuestro invitado, que me informa que ya próximamente va a estar acá conectándose, y ya don Eduardo Chavarría, ya en cabina, va a estar atento a que se pueda incorporar, porque ya le regresó la luz a nuestro invitado. Entonces, vamos a decir que ha habido algunas críticas a lo que es el informe del discurso del presidente Chávez, no solo porque digamos que fue un informe poco apegado a lo tradicional, sino que más bien fue una seguidilla de videos
presentando algunos elementos que fueron llamados por él como hechos positivos, como hechos concretos, que no han estado exentos también de críticas, ¿no? A muchos nos recordó lo hecho el pasado lunes por parte del presidente como lo mismo que se hace los miércoles de Zapote, es decir, una serie de introducciones por parte del presidente y después mostrar una serie de videos al estilo como de una revista televisiva donde se presentan los diferentes elementos que son para una especie de autoelogio, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos elementos que uno podría criticar, no solo desde el punto de vista de la presentación, sino que también por el contenido. Tiene que ver, pues, con elementos claramente que usted y yo sabemos que nos están afectando en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de salud pública, en temas de educación. Temas, todos estos, bastante ausentes del discurso, tanto del discurso escrito, del informe escrito, como del discurso hecho por el presidente Chávez. Y eso hay que decirlo así, flaco favor le haríamos a la rendición de cuentas si no decimos con claridad que a nivel de seguridad, de salud pública y de educación principalmente, no se dijeron las cosas que esperábamos todos, creo yo, porque hay muchos elementos que están careciendo del análisis respectivo en esos elementos. Por ejemplo, en temas de seguridad, todo lo que hemos visto en temas de homicidios de la Costa Rica más sangrienta del 2023-2024 fue prácticamente invisibilizado, fue obviado. Por otro lado, en temas de salud pública, el tema de las listas de espera. En temas de educación, la caída del presupuesto del Ministerio de Educación Pública debajo del 5% del PIB, y con resultados también, que esto casi no se ha dicho, pero hay que decirlo también, es que tuvimos pésimos resultados en las pruebas diagnósticas, solo, por ejemplo, en la de matemática, de las pruebas de matemática, solo 7% de los estudiantes aprobó matemáticas en la Universidad de Costa Rica para el año 2024. Entonces eso nos pone en una carencia muy importante de elementos. Entiendo que ya está por acá nuestro invitado, don Sergio Araya, analista político, politólogo, está haciendo la conexión respectiva de audio. Sergio, ¿estás por acá? ¿Ya nos escuchás? Sí, ahora sí, Leo, qué gusto. Lo que veo es que no me estoy viendo, o ustedes sí me ven. No te vemos, pero te escuchamos. Y dichosamente, bueno, pues en radio muy importante es escucharte. Bueno, he dicho así, primero las excusas de rigor, es que en donde estoy son esos imponderables de cuando se hacen las cosas digitalmente. Muy funcional muchas veces, pero que a veces encara estas eventualidades. Se nos fue la electricidad donde estoy y pareciera que eso también me desconfiguró ¿cómo se llama? El Zoom, porque no logro que la cámara se vea. No te preocupes, Sergio, lo importante es tu análisis, claro. Ya, y si te da tiempo de resolverlo, pues, pero que no te agobie el hecho de la cámara. Sergio, pues bueno, agradecerte porque estés acá, a pesar de todas las dificultades de la energía eléctrica, pero estábamos hablando un poco de las carencias del informe en temas de seguridad, de salud pública, de educación, y otros elementos, Sergio, por ejemplo, en el tema de turismo, se destaca los 2.9 millones de turistas, pero no se dice que esta cifra viene decreciendo, que es 7% por debajo de lo que tuvimos en el 2019, que hay muchas caídas de reservaciones por parte de estadounidenses, nuestro principal mercado para este año 2025. Extraña uno también el dato de las viviendas, de los bonos de vivienda, con las cifras más bajas de los últimos años también, y también que muchos sectores ambientalistas han reclamado es dónde quedó aquí el tema del ambiente. No se hace referencias a las pérdidas de cobertura forestal,
a las crisis del agua que hemos tenido en diversos poblados de este país y que hemos también evidenciado aquí en el programa en diversos momentos, y también del tema, por ejemplo, de la violencia de género, con los reportes crecientes al 911, con el incremento de la tasa de femicidios, en fin, no son temas menores los que parece haberse saltado este informe. Sergio, ¿cuál es tu lectura luego Sí, ya de estos días y digamos un poco más reposado el análisis de lo que ha acontecido? sí, vamos a comenzar. Bueno, ese es el problema cuando uno llega tarde. Tal vez se peque con reiterar algunas cosas que ya No te preocupes. posiblemente y atinadamente has introducido. Para que la gente, bueno, la audiencia, los que siguen este programa a través de las distintas plataformas tengan claro, esto que hace el señor presidente, pues está establecido en el artículo 139 constitucional, es el mandato, digamos, de presentar un informe que el texto dice, el texto constitucional dice un informe escrito que se presenta el 1 de mayo al inicio de cada legislatura. Ese informe escrito luego se ha estilado, el presidente en ejercicio lee una parte o lee lo que considera más relevante frente a las y los señores diputados en la sesión que tuvo lugar en este caso el día 5 de mayo. ¿Por qué el 5 de mayo y no el 2? Porque en el reglamento legislativo se habla de que ese espacio que se le concede al titular del Ejecutivo se hará en la siguiente sesión hábil que tenga la Asamblea Legislativa y por otra circunstancia que no vamos aquí a debatir, los días viernes la Asamblea Legislativa no tiene sesión de plenario. Entonces, como el 1 de mayo esta vez cayó jueves, la siguiente sesión era justamente el lunes que pasó. ¿Por qué hago también este encuadre? Porque el informe escrito, que es un texto en este caso particular de 116 folios, tiene una serie de elementos en donde en lo sustantivo podemos comenzar a abordar estas temáticas, tanto lo que se plantea como lo que no se plantea. Ya Leonardo ha presentado algunas cosas de las que no se plantearon o se plantearon en forma descontextualizada. Pero lo que el señor presidente hace el lunes, que eso es inédito, por lo menos en la historia de la Segunda República, es mezclar un pequeño informe de 17, un pequeño escrito que él lee de 17 folios, con unos videos, 6 videos, con un tiempo cada uno que duraba entre 6 y 7 minutos. Eso quiere decir que se nos fueron casi 45 minutos viendo videos, Sergio. Sí, por supuesto. Sí, porque además la lectura de un texto de 17 folios, además escrito a doble o triple espacio, pues si uno lo hace aún con los énfasis que quien lo lee quiera darle, no va a consumir más de, póngale en demasía, 20, 25 minutos. Así es. Entonces, evidentemente, estuvo, digamos, planteado en esa dirección de poder cumplir con esa hora y pico que duró todo el evento, la actividad, pues sí, complementando la parte discursiva con la proyección de estos videos. Los videos, inclusive también es inédito, ¿verdad? La voz en off, como dicen los expertos en comunicación y en periodismo, no era la del propio presidente, no era él, digamos, haciendo una suerte de narrativa, sino que era su director de prensa, un reconocido periodista, además con un formato, ya los entendidos en la materia lo dirán con mejor conocimiento que yo, muy similar a programas que este citado funcionario de la prensa ha tenido inclusive en canales comerciales. Canales Claro. de Sí, parecía una revista televisiva, francamente. Literalmente, literalmente. Pero más allá de esa parte de forma, que no es menor, porque en la política las formas también tienen un significado muy importante, en la parte del fondo, los videos lo que tratan es de recoger un poco lo que en el informe escrito plantean en al menos 6 de los 9 ejes que en el informe escrito se señala han sido las líneas de trabajo que han orientado el accionar del presente gobierno. Eso lo dice el informe escrito, hace una enumeración de esos 9 ejes, ¿verdad? Que inclusive me llamó poderosamente la atención, porque si son los 9 ejes, son los derroteros más importantes a los que la administración Chávez Robles le ha dado la prioridad en el ejercicio de su función gubernamental. Y justamente a propósito de lo que mencionaste hace un momento, el tema ambiental
ni siquiera es uno de esos 9 ejes. Es decir, no es un eje transversal. Se parte, uno podría inferir entonces que aspectos puntuales del ámbito de lo ambiental, que además hay un ministerio que es rector de toda esa materia, están diseminados, por decirlo así, en los otros ejes que para la administración son los realmente importantes. Voy a poner el caso. ¿Cuáles son los ejes? Bueno, el eje del combate a la pobreza, por ejemplo, que es un eje que la administración dice es prioridad desde el día 1 de la administración. Un eje del cual aquí se mencionó poco en los videos, en el informe sí aparecen algunas referencias, que es el eje de reforma del Estado. Eso pues podría ser, por lo menos a nivel semántico, interesante de tomar en cuenta. Uno que usualmente pasa desapercibido, por lo menos a nivel escrito en otras administraciones, aunque en este también no tuvo un énfasis destacado ni en el informe escrito y no fue parte de los 6 videos proyectados, el de política exterior. Y luego los que sí vimos ahí: salud, infraestructura, el tema de economía, pero de economía, digamos, ahí un poco mezclado con competitividad, generación de empleo, productividad, y el de agricultura. Esos son los ejes que el gobierno señala son su prioridad y que de alguna forma están encarnados en el Plan Nacional de Desarrollo, que teóricamente pues está orientando el accionar de los distintos entes gubernamentales. El informe, antes de entrar en cada una de las áreas, sí tiene un hilo conductor transversal que el presidente en los videos, digamos, no se ve tan palpable, porque los videos son ese recuento de los, entre comillas, logros de esos ejes seleccionados, pero que el presidente sí lo menciona en su discurso de 17 páginas, y es el siguiente. En esta lógica, antes de entrar a este punto, recordemos que esto se hace en un contexto sociohistórico dado, ¿verdad? No se hace al vacío, ni es un ejercicio académico enteramente, ni siquiera es el cumplimiento irrestricto del mandato constitucional, sino que es un ejercicio político que se hace en un contexto sociohistórico determinado de naturaleza política. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que aparece, especialmente en lo pronunciado por el presidente el día 5 de mayo, no se puede desvincular de ese contexto que no se construyó 1 o 2 días antes, sino que se ha venido elaborando a lo largo ya de prácticamente 3 años. El hilo conductor, entonces, que se expresa ese contexto, lo que da a entender es que los logros, que así ellos lo mencionan varias veces, inclusive utilizan esa expresión de logros, que se van a enumerar, responden a un enfoque, a una apuesta por una intersectorialidad y una articulación permanente de las distintas instituciones directamente adscritas al Poder Ejecutivo, ya sea que forman parte del gobierno central o instituciones autónomas cuyas directivas o cuyas presidencias ejecutivas son de directo nombramiento del señor presidente, y que esta articulación interinstitucional e intersectorial la valoran, la catalogan, sin aportar así grandes elementos para validar esa afirmación, como algo inédito, como algo novedoso, como la expresión operativa de esa nueva forma de ejercer el poder político que teóricamente la administración reivindica llevar adelante. Pero que además esa articulación y esa visión que ellos llaman estratégica tiene como prioridad, dice el texto escrito, resarcir la deuda histórica que se tiene con las provincias o los territorios de la periferia, con las poblaciones de mayor vulnerabilidad social y con algunos sectores, específicamente pueblos originarios, minorías étnicas, que tradicionalmente, dice el informe, han permanecido al margen de la política pública vigente.
Y de hecho, la mayoría de los ejemplos que se vieron en el video, o en los videos, perdón, más los que aparecen en el texto de las 116 páginas, siempre en un 90%, diría yo, hace alusión a productos, resultados concretos en esos temas, educación, salud, lo que fuere, de casos de las provincias citadas, Punta Arenas, en la región Brunca se hace mucha referencia, Limón, Guanacaste, la parte norte de la provincia de Alajuela, la región norte, donde está San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles. Y se hace especial énfasis, por ejemplo, en lo que se está haciendo en materia de apoyo a la población originaria, a la población indígena. Inclusive me llamó poderosamente la atención, a lo largo del texto, 3 veces se mencionan acciones específicas en la comunidad de Rey Curré, que está en la región Brunca. Y eso, pues evidentemente, responde, digamos, a esa idea fuerza que se quiere instalar como parte del hilo conductor, digamos, central del informe escrito y, por supuesto, del informe que el señor presidente le da hacia los diputados el 5 de mayo. Ahora, Sergio, una consulta sobre este tema y este hilo conductor que estás hablando, ligándolo con algo que dijiste muy claramente que es de la forma que no deja de ser importante, como mencionaste. El uso de los videos, reemplazando, digámoslo así, esa rendición técnica de un informe, y más bien donde deviene esto en una serie de spots, videos que parecen más de una campaña política. ¿No te parece que eso reduce el espacio de tener cifras comparadas, de ver metodologías, de ver fuentes de esos datos, inclusive siendo demasiado pretencioso quizá tener lo que uno ve en informes de presidentes, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, donde inclusive se pueden tener tablas dinámicas de los datos para comparar, para cruzar, para extraer otros elementos? Nos quedamos más en esos spots de campaña para poder hacer un análisis de verdad. Bueno, es que justamente por eso dije hace un momento que no podemos sacar del contexto y de la coyuntura histórico-social dada, en este caso, este momento, en el aquí y en el ahora, todo lo que se dio entre el 1 de mayo, cuando se presenta el informe escrito, y lo que se presenta el día 5 de mayo. Porque efectivamente, inclusive el texto, yo me tomé la obligación de leerlo, tampoco, vamos a ver. Yo y no sé cuántos poquitos más, Sergio, porque el informe escrito nadie lo va a leer, seamos francos. Eso lo hace uno por ejercicio académico o porque le interesa el tema, pero la ciudadanía pero no. Lo interesante es que el señor presidente, a propósito de lo que decías, dice que justamente él no va a hacerse eco de lo usual, de lo tradicional, y que más bien invita a los señores diputados y por supuesto al público interesado en acceder al informe, y de hecho lo muestra el que está, digamos, debidamente impreso, ahí, sí, encuadernadito y demás. Yo, digamos, no tuve acceso a ese tan estilizado, pero sí leí el que había sido, digamos, enviado en digital a la Asamblea Legislativa. Claro. Pero es que inclusive en ese texto, Leonardo, y personas que nos están escuchando, hay muchísimos vacíos. Es decir, hay una metodología ya de lo que es la parte de la estructuración de un documento, de un informe, que también podríamos cuestionar, inclusive más allá de la parte política, ¿verdad? Desde errores de forma, errores, digamos, que evidencian que no hubo tal vez una revisión rigurosa de parte de los filólogos, a los que uno imagina, por tratarse de esta investidura, que someter a revisión. Por ejemplo, hay un tema que me llama mucho la atención porque se habla de un beneficio que es para Costa Rica, que uno lo entiende así de la lectura del texto, pero por error ponen un beneficio para el gobierno de Costa Rica, como si fuera los que están directamente tomando las decisiones hoy, los que se van a ver beneficiados cuando se trata de una política para atraer inversión directa extranjera. Estamos claros de que no es al gobierno al que va a beneficiar, sino que el gobierno es un facilitador para que esto impacte a la economía como un todo. Como si lo estuviera redactando. Son errores de forma que,
vamos a ver, que tampoco son para rasgarse las vestiduras, pero que también me permiten visualizar que inclusive el manejo de ese otro documento fue bastante, tal vez, no cuidadoso. Digamos, para la investidura lo que se supone es lo que se está presentando. Por ejemplo, a lo largo del texto, sí se hacen algunas menciones, hay una cosa interesante, no sé si es por querer vender la idea de la articulación intersectorial e interinstitucional, porque, por ejemplo, hay temas que se repiten a lo largo del texto enorme de los 116 folios y se colocan en diferentes apartados del texto y a veces sin una claridad del por qué se vuelven a situar. Inclusive hay datos referidos, por ejemplo, a la acción del MISID para combatir ataques en ciberseguridad, que es un copy-paste, así literalmente, del mismo párrafo. Está planteado en la parte de cómo esto es un ejemplo de que se está tratando de hacer más competitivo al país, combatiendo, digamos, estos desafíos que la tecnología contemporánea nos está presentando y que efectivamente tiene un impacto económico importante y un impacto social importante. Pero por otro lado, cuando se habla de la innovación y de cómo se quiere vender al MISID como un líder en esta materia, vuelven otra vez, pero a referir exactamente el mismo párrafo. O, por ejemplo, hay un pedazo, perdón por el uso de esa palabra, hay un apartado que de repente hace una enumeración muy exhaustiva de algunas acciones que ha venido haciendo el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, entidad que usualmente ha pasado, digamos, desapercibida, no en varias administraciones, pero es como insertado ese segmento. Es más, es la típica percepción, Leonardo, usted que es docente, claro, percepción que se tiene cuando estudiantes hacen un trabajo en forma conjunta y cada quien hace una parte y lo que hacen claro, no les da chance de hacer como una redacción final que homologue, que integre, que le dé sentido de unidad, sino que se ve como que cada quien puso lo suyo y evidentemente ahí se ven estilos de redacción, claro, estilos... A eso le llamamos los Frankenstein en la universidad, ¿verdad? Bueno, exactamente. Una cosa así. Eso, vamos a ver, me pueden decir, bueno, pero eso que importa, lo importante es lo sustantivo, pero también eso cuenta. Por ejemplo, hay muchísimas referencias a aspectos que no necesariamente, y eso no está mal, que no necesariamente son gestados en esta administración. Podríamos, siendo benevolentes, resaltar que es aceptable, que hay una continuidad. Además, se supone que es un Estado, el gobierno es transitorio, el Estado es permanente, que es una continuidad de acciones de gobiernos anteriores, y eso no está mal. Quizá podríamos esperar un poquito de mayor, digamos, aceptación de que hay una línea de continuidad, que más bien eso demostraría respeto a querer hacer cosas cuyo impacto merecen ese abordaje que va más allá de un periodo de 4 años. Obviamente esa parte no se cita, sino que, por ejemplo, se hablan como logros gestados en esta administración, claro, pero que adicionalmente son novedosísimos. Sí, es que una cosa, creo yo, Sergio, es esa continuidad que estás hablando de una deseable gobernanza a pesar de los cambios en el Poder Ejecutivo versus autoelogiarse con ropa ajena, ¿no? Exacto. ¿Qué vamos a ver? Eso tampoco vamos a ser mezquinos, no es algo propio de esta administración. En otras oportunidades otros lo han hecho. Pero el tema es cuando se quiere, digamos, no solamente invisibilizar del todo, que es una línea de continuidad, sino que además deliberadamente se quiere poner como que es el signo distintivo de esa nueva forma de ejercer la política que ellos señalan esta administración vino a plasmar. El otro hilo conductor es que, y aquí viene ya el tono de confrontación y de polarización que ha acompañado la narrativa oficial de esta administración prácticamente desde que inició, y diría que desde antes de iniciar, pero que se ha ido consolidando y ha ido más bien incrementando tanto el contenido como la intensidad, como la agresividad. El otro hilo conductor, en concordancia con eso que acabo de señalar, es indicar que esos logros extraordinarios, novedosos, transformadores, radicalmente diferentes, son a pesar de no contar con la colaboración de los otros poderes,
o de otros organismos no directamente vinculados al Ejecutivo, pero que además, que lo que podríamos llamar, está denunciando una problemática de gobernabilidad, pero que es una problemática, y eso lo deja entrever en el informe escrito más sutilmente, en el informe que lee a las y a los diputados con mucha más contundencia y además más abierta y vehementemente, que no solamente es un problema de la gobernabilidad que otros jefes de Estado en su momento también han acusado, sino que es deliberadamente una intención para mantener un establishment, un statu quo que beneficia a unos y perjudica a otros. Y aquí es donde entra esa famosa dinámica de la polarización, ¿verdad? De una polarización donde el presidente y los que están bajo su directa autoridad encarnan a esos afectados, a esos excluidos, a esos perjudicados, y los demás poderes encarnan justamente a esa élite, a eso que él denomina ticos con corona, que lo que persiguen es seguir manteniendo el estado de cosas como está, porque es un estado de cosas que deliberadamente está diseñado así para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y ahí te quiero preguntar algo también, Sergio, sobre ese tema. Estamos ante eso que estás diciendo, estamos ante una estrategia electoral al estilo todo o nada, que busca esa polarización para las elecciones 2026, buscando tener uno o varios antagonistas muy claros para alimentar esa narrativa de ellos son los que me bloquean, culpo a la vieja guardia, a lo tradicional, y de esa manera escondo mis carencias y mi falta de competencia para resolver los problemas que como ejecutivo me toca resolver. Por supuesto que esto último evidentemente jamás explícitamente reconocido, diría que ni implícitamente reconocido, porque en ese hilo conductor, esa enumeración de, entre comillas, logros, lo que quiere el presidente o lo que quieren quienes le ayudaron a elaborar toda esta puesta en escena, es señalar que en donde se le ha permitido, las cosas que se han hecho son extraordinarias. Y repito, podríamos comenzar a analizar lo que no se dijo o lo que se dijo en forma, digamos, parcial o descontextualizada. Pero que eso es a su vez una aceptación, o más bien una forma imperativa de decir, aquí todo lo que nosotros hemos hecho, que además los representamos a ustedes, al pueblo excluido y marginado, se ha hecho bien. Lo que no se ha podido hacer no es por incapacidad nuestra, no es por errores, digamos, de parte nuestra, sino porque malintencionadamente esos otros poderes, en vez de articularse a nosotros como nosotros lo hemos comprobado y con éxito internamente sí se puede hacer, se articulan pero en contra nuestra para favorecer a la clase a la que ellos representan. Así a grandes rasgos es el hilo conductor y la idea que se quiere instalar. Y por supuesto, si esto tiene un propósito que trasciende el mismo periodo constitucional que culminará de mañana en un año, dicho sea de paso. Así es. De mañana en un año tenemos presidente o presidenta nueva. Correcto. Sí, a esta hora sí, porque sería las 12 del mediodía que se ha juramentado. Efectivamente, sí, el propio presidente enrumba el tema en esa dinámica electoral. ¿Por qué? Porque el artículo 139 constitucional en ese inciso 4 es muy claro. Dice que el informe tiene que incluir el estado de asuntos de la administración, obviamente de lo que está a cargo suyo, pero también asuntos de naturaleza política, y de una vez plantea que debe de incluir algunas medidas o algunas consideraciones que el gobernante de turno estime son necesarias de aquí al futuro, tanto para la buena marcha del gobierno, así lo dice el texto, como para el progreso y el bienestar de la sociedad como fin último de todo el quehacer político. Entonces, en esa parte prospectiva, donde generalmente los jefes de Estado, y dependiendo de cuál de los años es en el que les corresponde cumplir con este ejercicio, pues se tienden a establecer algunas líneas, trazos, no solamente de lo que va a ser ese año inmediatamente en desarrollo, que comienza coincidentemente con la legislatura del Poder Legislativo correspondiente, sino que además
va trazando como rutas de hacia dónde él o ella, como jefe de Estado y de gobierno, estima el país debería de encauzarse, dependiendo de la coyuntura correspondiente. Bueno, encuadrado en eso, el señor presidente, esa parte, lo que hace es literalmente colocarla ya en dimensión electoral. ¿Por qué? Porque en el informe de las 17 páginas, el que brinda en complemento a los videos, en la página 14, y me voy a permitir darle lectura para que no se diga que es una interpretación sesgada de quien aquí les habla, comienza ese folio de la siguiente forma. Dice: compatriotas, y ya se ha referido que es a los que están fuera del muro, fuera del Parlamento. A ustedes les hablo para decirles que la posibilidad de un cambio decisivo está en sus manos. Solo ustedes y nadie más puede lograrlo. Y para que no quede duda de a quién dirige ese mensaje, agrega: vengo a convencerlos, no desde las fortalezas de mármol de los que se aferran a un poder que ustedes nunca les dieron, sino como un simple servidor público. Y enumera cuáles son justamente esas personas, ahí va señalando una tras otra, selectivamente escogidas, ¿verdad? A los que sufren, dice él, cuando los criminales que los han afectado salen libres en tiempo récord, a los que sufren al ver que la justicia no tiene balanza, y él agrega una valoración, un juicio de valor muy sensible, porque dice: la justicia no tiene balanza sino calculadora, y así por el estilo. Y él lo que señala es que, vamos a ver, el legado que él tiene o que él cree que va a dejar es el de haber hecho un despertar ciudadano de toda esta situación que él considera ha permeado el funcionamiento del sistema político costarricense. En algunos casos ha señalado que por 70 años, en otros lo ha reducido a 20 o a 30, pero digamos que es una dinámica que, según su visión, ha sido ya, se ha instalado en forma bastante sólida. Y lo que dice el presidente, y esto es creo que la parte que me confirma que ya, digamos, esta parte de los lineamientos, de los trazos a futuro, los inserta en la dinámica electoral, es que dice, y permítanme por acá, lo voy a ver, hay una parte, él dice que este gobierno ha encendido la chispa del cambio, pero que le corresponde al pueblo convertirla en llama, y señala que él sentirá que la forma de evaluar su gobierno, a él como persona, como presidente, quiero decir, y al gobierno que dirige, va a ser justamente cuando en un año, dice, vaya a dar el último de sus informes y espera tener al frente una correlación de fuerzas totalmente distinta a la actual, con 38 al menos diputados que respondan a esa nueva, digamos, cosmovisión, por ponerle un calificativo. Claro. Entonces, cuando ya el presidente él mismo está diciendo que se le va a poder juzgar en el sentido de evaluar su desempeño, sí y solo sí, la próxima Asamblea Legislativa que surgirá de la elección del 1 de febrero se conforma con el perfil que él está visualizando, me parece que, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Él está literalmente apostando a que lo actuado, según su entender en estos 3 años, tiene que encender esa llama que se exprese de forma contundente, medible, verificable y evaluable en las urnas el próximo 1 de febrero. Pues yo, y aprovechando ya los últimos minutos que nos quedan del programa, luego de esa interesante explicación que has desarrollado muy bien, si uno le preguntara al ciudadano en la calle 4 cosas básicas: ¿usted tiene hoy la mesa más llena de alimentos o más vacía? ¿Las medicinas están más baratas o más caras? ¿Las calles hoy son más seguras o menos seguras? La lista de espera de gente que usted conoce o familiares
en los EBAIS, en los hospitales, ¿es más corta o se volvió infinita? Y aprovechando, como te digo, estos últimos 2 minutos, vos que estuviste en la asamblea, que has escuchado decenas seguramente de discursos presidenciales y has analizado otro tanto, ¿te parece que esas respuestas están satisfechas en este informe que dio el presidente Chávez? No están satisfechas porque en la parte de económica, que inclusive se le reconoce avances en macroeconomía, está, digamos, evidenciado y la gente lo percibe, porque los estudios de opinión también así lo señalan, de que si bien hoy la seguridad es el principal problema, el costo de la vida sigue estando como uno de los principales temas que le preocupa a la gente, en el sentido de que esa baja inflación, de que esa aparente estabilidad macroeconómica no necesariamente ha significado, por ejemplo, una disminución del costo de los bienes y servicios de consumo masivo, de consumo justamente de esa población que él dice reivindicar. Inclusive hay datos que señalan que los bienes y los servicios que más bien vistos afectados a la baja en el precio han sido los que consume ese quintil más económicamente solvente. Inclusive así se lo hizo ver el señor Arias Sánchez, presidente de la Asamblea, en el discurso de respuesta que le dio una vez culminada la intervención del presidente de la República. El tema de las medicinas y los precios, bueno, ni siquiera ese es uno de los temas que se omitió, así como se omitió hablar de qué pasó con el hospital en Cartago, o así como se omitió hablar de qué va a hacerse ante la circunstancia de que la adjudicación para la ampliación, digamos, del convenio de administración de EBAIS por algunas cooperativas está en este momento investigado en estrado judicial. Esos temas no aparecen ni en lo que el señor presidente dijo el lunes, ni tampoco en el texto escrito. Entonces también eso queda, digamos, sin poder ser respondido en forma satisfactoria a quienes así genuinamente se planteen esas interrogantes. El tema de seguridad es también particularmente sensible. En el informe, el presidente, y el video lo reafirma, se habla de disminución en algunos delitos, en la comisión de algunos delitos, pero no se menciona para nada que la tasa de homicidios sigue siendo de las más altas en la historia de Costa Rica. Y la de femicidios también. ¿Perdón? Y la de femicidios también. Y la de femicidio, bueno, esa prácticamente no es ni siquiera citada, claro. Lo han dicho algunos expertos que dan seguimiento especial a esas temáticas. Y por supuesto lo del ambiente, es que incluso, recuerdo lo que dije al principio, ni siquiera es uno de los 9 ejes centrales en los que se supone. Ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece, y aparece por ahí tangencialmente, básicamente referido a algunas acciones puntuales que ha estado haciendo el Ministerio de Ambiente y Energía en algunos asuntos muy puntuales, donde se menciona, por ejemplo, lo de la minería a cielo abierto, que es toda otra discusión que se puede suscitar en torno a ese modelo. Sergio, pues el tiempo nos ha alcanzado de nuevo, pero te agradezco mucho siempre tu interesante análisis y pues creo que habrá también otros momentos para este año electoral que viene de seguir ahondando en estos temas, Sergio. No, el placer ha sido para mí reiterar las disculpas del caso por esos imponderables y bueno, que al final no logramos solucionar el tema del video, pero bueno, aquí presto en la medida de mis posibilidades a participar en este programa contigo y con la gente que nos ha estado siguiendo. Muchas gracias a Sergio Araya, analista y politólogo, por su análisis en esta tarde. Y pues bueno, a ustedes, querida audiencia, si algo queda claro es que los números a veces pueden impresionar, pero la vida diaria, lo que usted vive ahí, en su mesa, en sus bolsillos, en la calle, es el verdadero termómetro. Ustedes deciden qué narrativa es la que van a comprar y qué le exigirán a sus gobernantes. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. Estuvo con ustedes Leonardo Salas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio